Continuando con las presentaciones, hoy les voy a exponer parte del trabajo de tesis de grado del tesista Omar Subero, asesorada por mi persona, profesora Solange Paredes. Omar es estudiante de la licenciatura en Química del Núcleo de Sucre y yo estoy adscrita al Departamento de Ciencias de los Materiales del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas Doctora Susantay de la Universidad de Oriente. El trabajo que se presenta lleva por nombre Evaluación de la resistencia a la corrosión del acero inoxidable AISI 304 recubierto con hidromagnesita. La presentación consta de una introducción en la cual se presentan brevemente los conceptos básicos que nos ayudarán en la comprensión de los resultados, el objetivo del trabajo, la metodología empleada para llevar a cabo el trabajo, el análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación y las conclusiones. La hidromagnesita es una forma mineral muy específica de carbonato de magnesio que se produce de manera natural en forma de pequeños cristales con apariencia de hojas o similares a agujas como se aprecia en la figura. Su encontrarse dispuestas en las fisuras y grietas de minerales ricos en magnesio, tales como las rocas ígneas y las rocas serpentínicas, donde a menudo aparece asociada a otros carbonatos de magnesio como la argonita, la artinita y la brucita. La hidromagnesita es química, física y estructuralmente diferente a estas otras formas de carbonato de magnesio. Tiene la fórmula química que se observa en la diapositiva y su estructura cristalina es monoclínica de parámetros de red A 10.105 astro, B 8.954 astro y C 8.378 astro. Además de la hidromagnesita natural, puede prepararse hidromagnesitas sintéticas o carbonatos de magnesio precipitados, debido a su importancia tecnológica en diversos campos industriales como el farmacéutico, tintas litográficas, fabricación de cosméticos y como precursores para otros productos químicos a base de magnesio. En cuanto al acero inoxidable 304, este pertenece a los aceros inoxidables austeníticos de la serie 300, que contiene 0.08% en peso de carbono, entre 8 y 10.5% en peso de níquel y entre 18 y 20% en peso de cromo. Se caracteriza por su buena resistencia a la corrosión, maleabilidad, soldabilidad y biocompatibilidad. Estas propiedades lo convierten en un material funcional y versátil en la industria química, petroquímica, farmacéutica, alimentaria y también en aplicaciones biomédicas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones ambientales, las propiedades anticorrosivas se pueden reducir considerablemente, generando la degradación o falla del material. La corrosión es común describirla como el desgaste o la alteración de un metal o aleación, ya sea por ataque químico directo o por reacción electroquímica. También podemos definirla como una oxidación acelerada y continua que desgasta, deteriora y que incluso puede afectar la integridad física de los objetos o estructuras. Las causas de la corrosión son múltiples, pero sus consecuencias siempre derivan en pérdidas económicas, llegando a comprometer, en los casos más graves, la seguridad de procesos industriales, estructuras y edificaciones.
Los métodos primarios para controlar la corrosión incluyen la aplicación de recubrimientos protectores a las superficies metálicas, la alteración química de la aleación para hacerlas más resistentes a la corrosión y el tratamiento de la superficie del metal para aumentar su resistencia a la corrosión. La aplicación de recubrimientos orgánicos e inorgánicos con propiedades aislantes sobre la superficie metálica se ha utilizado ampliamente para proteger metales y aleaciones en medios corrosivos, los cuales actúan como una barrera frente a la difusión de los agentes corrosivos, aislando el metal y evitando su acumulación sobre la superficie. Desafortunadamente, la mayoría de los recubrimientos no son barreras perfectas y todos los sistemas de recubrimientos eventualmente fallan debido a agujeros existentes en el recubrimiento o por difusión de los agentes corrosivos a través de este. Por esta razón, el objetivo del trabajo consistió en utilizar la hidromagnesita como recubrimiento alternativo para proteger el acero inoxidable AISI 304 en medio acuoso salino. Para llevar a cabo el trabajo se mezclaron 2.6913 gramos de nitrato de magnesio y 1.89 gramos de urea en polvo, con agua desionizada hasta completa disolución. Seguidamente se colocó la muestra de acero inoxidable previamente pulida dentro del reactor y se vertió la solución. Luego se introdujo el reactor herméticamente cerrado en una estufa a 120 grados centígrados por 6, 8 y 24 horas. Transcurrido el tiempo establecido, se retiró la muestra del reactor con agua desionizada y se dejó secar a temperatura ambiente. Se utilizó la técnica de difracción de rayos X con el fin de evaluar la cristalinidad de la hidromagnesita a las diferentes horas de reacción. El estudio se hizo en un difractómetro Siemens D5000 con radiación K-alfa de cromo de longitud de onda 2.28976 Armstrong, un voltaje de 40 kilovoltios y 20 mA. El ángulo de barrido fue de 5 a 80 grados. Las muestras de acero 304 recubiertas con hidromagnesita se examinaron por microscopía electrónica de barrido en un MET Quanta Thermo Fisher. Se utilizó una tira de cinta de carbono para pegar las muestras al portamuestra y promover la conducción eléctrica entre ellos. Las medidas electroquímicas se realizaron en una celda clásica de 3 electrodos, un contraelectrodo inerte de platino, un electrodo de calomelano saturado usado como referencia y un electrodo de trabajo, siendo el electrodo de trabajo el sustrato de acero con la hidromagnesita depositada, el cual se colocó en un portamuestras de teflón conectado con un alambre conductor, quedando un área de exposición de 1 centímetro cuadrado. El electrolito utilizado fue una solución de cloruro de sodio al 3,5% masa volumen. Para llevar a cabo los ensayos, los 3 electrodos se conectaron al galvanostato potenciostato Garrett Reference 600. La resistencia a la corrosión se determinó mediante ensayos de polarización de curvas de Tafel, en función del tiempo de síntesis de la hidromagnesita sobre el sustrato de acero. En cuanto a los resultados obtenidos, en la figura 1 se presentan los patrones de difracción de rayos X de la hidromagnesita sintetizada a diferentes tiempos sobre el sustrato de acero. Se observa en todos los patrones
reflexiones características de la fase monoclínica de la hidromagnesita, de acuerdo con el patrón de difracción calculado por Akawa. Con el incremento del tiempo de síntesis, las reflexiones a 46 grados y 60 grados se intensifican, indicando mayor cristalinidad de la hidromagnesita. El tiempo promedio del cristal obtenido con el programa XPERT High Scores, con base a las reflexiones de los picos más intensos, se presenta en la tabla 1. Se aprecia que a medida que aumenta el tiempo de síntesis, el tamaño del cristal de la hidromagnesita aumenta de 318.4 a 401.5 angstrom. Las micrografías por MET tomadas a 4000X, que se presentan en la figura 2, muestran la morfología de los recubrimientos. Se aprecia a las 6 horas de reacción cristales de hidromagnesita en forma de láminas tipo placa, hexagonal y rectangular, algunas de ellas individuales, otras entrecruzadas formando aglomerados. Con el aumento del tiempo de reacción aumenta el número y el tamaño de los cristales, los cuales tienden a ensamblarse y coalescer gradualmente y formar un cristal de mayor tamaño, como se aprecia en la figura 2C, tomada a 2000X. La figura 2D, tomada a 4000X, es una ampliación de la zona central del cristal de la figura 2C, evidenciando el crecimiento y coalescencia de los cristales para formar los cristales de mayor tamaño, corroborando así los resultados de difracción de rayos X. A mayor tiempo de síntesis, mayor es el tamaño del cristal de la hidromagnesita. Este tipo de morfología también ha sido observado por otros investigadores. Con el objetivo de comparar la susceptibilidad a la corrosión del acero recubierto con hidromagnesita con el metal sin recubrir, se registraron curvas de polarización en función del tiempo de síntesis de la hidromagnesita. El potencial de corrosión ECOR y la densidad de corrosión ICOR obtenida de la extrapolación de las curvas de polarización se presentan en la tabla 1. Como puede observarse, el potencial de corrosión evolucionó hacia valores más negativos, indicando un control catódico en el proceso de disolución mecánica ocasionado por la baja difusión de oxígeno hasta la interfase del metal por la deposición de la hidromagnesita en la superficie del metal. La evolución del potencial de corrosión a valores más negativos estuvo acompañada de una disminución de la velocidad de corrosión debido a la baja velocidad de reacción catódica, presentándose una disminución apreciable de la velocidad de corrosión en el sustrato recubierto con la hidromagnesita sintetizada a las 6 horas, seguidos de un aumento hacia valores cercanos a la velocidad de corrosión del sustrato sin recubrir, con el incremento del tiempo de síntesis de la hidromagnesita. Este comportamiento se debe a que cuando se tiene un control catódico del proceso corrosivo, puede ocurrir una despolarización catódica por la presencia de una reacción catódica simultánea con mayor tasa de reacción. En esta situación, la reducción de oxígeno sobre el metal es más rápida que la del hidrógeno. Consecuentemente, el potencial de corrosión evoluciona hacia valores más positivos y la velocidad de corrosión aumenta. Esta despolarización catódica puede estar relacionada con la morfología del recubrimiento, sugiriendo que, cuantos más grandes son los cristales, mayor es la deposición de intersticios por donde se propagará el continuo ingreso del electrolito hasta la superficie del metal, aumentando el proceso corrosivo y por ende el aumento de la velocidad de corrosión, lo cual es sustentado por las observaciones por microscopía electrónica y barrido, de manera que cuantos más pequeños son los cristales de hidromagnesita, el recubrimiento
es más uniforme debido a que el conglomerado de estos pequeños cristales tiende a formar una barrera más efectiva al proceso corrosivo. En cuanto a las conclusiones, estos resultados muestran que con el aumento del tiempo de síntesis se mejora la cristalinidad de la hidromagnesita. Sin embargo, la capacidad protectora del recubrimiento disminuye. La hidromagnesita sintetizada a las 6 horas sobre el sustrato de acero fue la que exhibió una mejor resistencia a la corrosión respecto al material base, seguido de la hidromagnesita sintetizada a las 8 y 24 horas. Este comportamiento se relacionó con la morfología del recubrimiento, sugiriendo que cuanto más grandes son los cristales, mayor es la disposición de intersticios por donde se propagará el continuo ingreso del electrolito que promueve el proceso corrosivo. Gracias por su atención.